Hola, Buenas ¿cómo noches. estás, Luis? Bien, ¿y Hola, tú? buenas noches. Bien, bien, todo chévere. Qué bueno de verdad estar aquí. Qué bueno. Bueno, primero, eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a presentarte Claro. porque hay que divulgar tu currículum, Sí, ¿verdad? Claro, para eso estamos. por supuesto. Bueno, Natalia Romero, venezolana, contadora pública, tiene 14 años de experiencia en la parte de finanzas a nivel empresarial. Aparte, fue educadora en Venezuela, tiene una mención, un estudio en administración. Eh, a ver, Natalia, ¿qué, ¿cuál es tu expectativa o cuáles son tus herramientas diarias? ¿Cuáles son tus herramientas diarias? Ah, claro, bueno, buenísimo. Bueno, primero de verdad agradecerte por invitarme a este espacio tan chévere y compartir un poco con tu comunidad mi experiencia, cómo ha sido mi experiencia en mi día a día. Entonces tú me preguntabas como cuál No, es mi rutina. O sea, tú me ¿cuáles, preguntas. cuáles son tus herramientas diarias? Primero que nada, vamos a comenzar Claro, con lo más sí, elemental. es verdad. Mira, yo lo que uso, lo que más uso a diario es Excel, es como indispensable en la mayoría de las actividades que hago. Y bueno, uso ERP, o ahora justo uso SAP, pero puedo usar de Fontana o Do, pero normalmente son las dos cosas que más uso. Un ERP, Excel, y bueno, entrar a páginas web porque hago consultas a diario en el Servicio de Impuestos Internos, y bueno, más o menos eso es como lo más básico que yo necesito. Perfecto, buenísimo. Ahora, Sí. ¿por qué contabilidad y no otra carrera? Bueno, es una muy buena pregunta porque yo desde que estaba como súper chama, como yo no sab- yo tenía como 10 años, ¿no? Y entonces yo le decía a mi familia que yo quería ser contador y yo no sabía lo que hacían los contadores. Yo solamente sabía que yo como que escuché la palabra, no sé si la saqué de una película o era que veía a la gente en los bancos y yo asociaba como ser contador, como trabajar en un banco. No sé si recuerdas que en Venezuela como que las mujeres en el banco siempre estaban como bien vestidas y uno se las imaginaba ejecutivas, qué sé yo, entonces yo siempre decía, bueno, yo quiero estudiar eso. Y ya después cuando empecé a conocer un poco más de cómo era la carrera, me gustó y bueno, ya tengo años en esto, me gusta bastante, no me veo haciendo otra cosa, la verdad. Buenísimo, buenísimo. Y Sí. actualmente, ¿cuál es tu cargo? ¿Cuál es tu cargo? ¿Qué realiza? Bueno, actualmente estoy como analista de contabilidad y lo que hago básicamente es hacer análisis de cuentas, hacer conciliaciones, pueden ser de cuentas también o conciliaciones bancarias, esa es como más o menos mi rutina, hacer conciliaciones también. A ver, siempre que se hace una conciliación hay como un punto de referencia. Entonces hago conciliaciones, por ejemplo, para hacer conciliaciones fiscales, mi punto de referencia es la información que está en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ese es como el trabajo que se hace como analista, es ese, como hacer comparaciones para confirmar que los datos que se están suministrando, en este caso en los estados financieros, estén fidedignos, sean los correctos. Co- Entonces, ese Correcto, es. sí, sí. Una de Ujú. las cosas que también trato de divulgar es que siempre Claro. vamos a tener una base de datos que nos va a mandar toda la información. Y nosotros, como analistas, debemos de realizar esa verificación. Es solamente verificación porque el proceso de análisis está de cierta forma automatizado, pero con nuestra visión. Creo que concordamos Así es. con eso, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, bueno, tú sabes que yo he estado contigo estudiando en tus cursos y claro, es algo que se recalca mucho en el análisis de datos, o sea, saber que siempre hay una referencia o saber lo que uno está buscando y para eso es que como que uno agrega todos los datos, los pone en un lugar para poder analizarlos y llegar a eso que se está buscando. Perfecto, bueno, buenísimo, Sí. buenísimo. Ya Así que ahí tenemos estamos ese. súper alineados, estamos ahí. Sí. Perfecto. Ahora, hablando en el ámbito de datos, si bien ya Ujú. hablamos del proceso que hace las conciliaciones y todo eso, ¿cuáles son los principales indicadores o KPI que tú manejas y que necesitas mostrar? Bueno, también depende del área donde esté, donde más, digamos que donde más he trabajado, que ha sido o tesorería o cuentas por cobrar, lo que se ve es el vencimiento, el análisis de vencimiento,
digamos, las cascadas de las carteras en el caso de las cuentas por cobrar, la recuperación, la morosidad, que todos se miden de forma diferente. Algunos son en base a las ventas, otros son en base al crédito total que le has dado al cliente. Entonces, siempre, y en el caso contrario, cuando lo ves del lado del proveedor, funciona más o menos igual, ¿no? La morosidad, cuánto tiempo tienes, por qué no ha salido esa cuenta por pagar. Entonces, ese es el análisis o sea, lo que yo uso más, Y digamos, ¿no? al principio, ¿cómo fue el cambio? Si bien tienes 14 años de experiencia, y claro, en Venezuela me imagino que trabajas de una forma y al llegar a Chile cambió totalmente, porque en Venezuela, o sea, yo no tengo tantos años de experiencia y si bien en Venezuela trabajaba como en otros cargos más operativos, pero en la parte de análisis de datos se ve mucho más aquí en Chile, o en Venezuela también lo manejabas. Bueno, en Venezuela lo trabajé en una empresa, recuerdo que trabajé en una empresa petrolera que ellos tenían era mucha información. O sea, realmente también en una sola cuenta podías tener 1000 transacciones, no sé, 10.000 transacciones. Entonces creo que ahí fue la primera vez o mi primer encuentro o sea, con analizar datos con esas dimensiones. Y veo que aquí en Chile también ya hay una rama como muy específica porque no solamente en Chile, yo creo que en el mundo, en estos últimos años, se ha generado una rama muy específica del análisis de datos. Y veo que esos análisis de datos igual se fundamentan muchísimo en datos financieros, en datos que están expresados en montos, en pesos, claro, obviamente también tú puedes medir también la cantidad de clientes, la cantidad de personas, pero siempre en los negocios se busca mucho cuantificar las cosas. En Venezuela lo llegué a ver, como te digo, en esa empresa, porque también era una empresa transnacional, o sea, y por eso se manejaba como muchísima información. Además que me hiciste recordar algo importante, porque en Venezuela yo llegué a trabajar con hojas, o sea, con libros así escritos, Ay, y trabajar el libro de 2 columnas y hacer la sábana de las hojas de trabajo. Usé también el Saint como que se veía en MS2, que sabes, era con comandos y las pantallas eran azules con las letricas amarillas. Yo siento que he vivido toda esa transición. O sea, y hasta hoy en día que bueno, que hay sistemas que te ayudan pero muchas veces, o sea, los sistemas, digamos, que como que agrupan toda la información, pero al final uno usa o sea, otros sistemas como para analizar esos datos, que es como el Excel o el Power BI, que son como los que más uno usa después de haber sacado toda la información de los sistemas o de los ERP. ok. Bueno, Sí, o sea, englobando la situación o englobando toda esa parte de allí, puedes notar que mayormente los contadores también tienen esa visión de poder estructurar de acuerdo a una metodología y luego mostrar los datos, ¿verdad? exacto, sí, De así es. acuerdo a tu experiencia también y todo lo que has podido ver con los datos, ¿cuál es tu metodología para poder recaudar la información, transformarla y mostrarla? ¿Cuál sería como tu datos, tu metodología en sí? Bueno, como te digo, eh, te voy a dar un ejemplo de cuando he estado en el área de cuentas por cobrar, que es donde más he estado en estos últimos años. Lo primero que hago es estudiar el pasado. Entonces, lo que hago es revisar en las bases de datos, bien sea o del servicio de impuestos internos o del servicio que ellos manejen de su facturación, para ver cuáles son sus clientes más grandes. Entonces, lo estructuro, me voy a las bases, a los históricos y veo cómo funcionado durante el tiempo, cómo se han comportado ellos durante el tiempo. Eso se hace como súper fácil, lo puedes hacer con una tabla dinámica, lo puedes hacer cruzando datos, y entonces luego que tú ves cómo han evolucionado ellos durante un tiempo, yo veo cómo voy a trabajar en adelante. Eso es lo que hago siempre que llego a un puesto de trabajo, a hacer algo, veo primero cómo se hizo en el pasado, cómo se estuvieron comportando y luego yo qué puedo hacer con eso, si hay algo que hay que mejorar o si debo seguir simplemente reforzando lo que ya se está haciendo o si debo continuar con la metodología que se está haciendo, si puedo dar una mejora, si puedo ver que alguna herramienta a lo mejor que yo estoy usando les puede servir a ellos también como para que lo hagamos más rápido. Esa es como la metodología que yo aplico. Perfecto, buenísimo. Buenísimo, Natalia, buenísimo. Creo que Sí, sí. habéis como
bueno, yo desde que conocí en los cursos que he Claro. impartido, yo, bueno, Natalia es una verduga en venezolano. Natalia es una Sí, sí, verduga. sí, de verdad. Bueno, tú también, tú siempre estás ahí, igual me has dado hartos tips que he usado. Yo sabes que, por ejemplo, no sé, hay fórmulas que no me las sé de memoria y eso es como súper importante que la gente sepa, que a veces uno no tiene que saber exactamente cómo estructurarlo, pero es importante como tener una idea. Por eso a veces es bueno ir a cursos, o sea, aprender, porque quizás yo no sepa ahora cómo hacer una, o sea, cómo concatenar una fórmula, pero ya tengo una idea y sé que eso se puede hacer. Entonces, en el momento en que lo necesito y que lo voy a estructurar, voy al curso, me meto en YouTube, pero siempre es como importante saber cómo es que se hace, o sea, tener una idea para uno ver cómo lo aplica. Perfecto. Natalia, Sí. cómo fue ese aprendizaje? Porque en contabilidad dan Excel, te pregunto. En los años Dan que yo análisis lo de vi, datos no. en contabilidad. Dan, Sí, o sea, sí, igual, sí, sí, es súper importante porque, como te digo, no le llamamos con esos nombres, pero sí hay análisis de estados financieros, hay materias además que son predictivas, que te enseñan a cómo, precisamente, cómo predecir o cómo analizar los datos que tenías en un momento, a establecer puntos de equilibrio. Son materias que te dan en la carrera. O sea, yo sí vi materias así en contabilidad, no se llaman como se llaman ahora, que inteligencia de negocios, análisis de datos, control de gestión, pero sí se ve. Porque en el área de finanzas, o sea, porque a ver, mira, la contabilidad, que esto también quería decírtelo como al principio, porque uno cuando escucha al contador siempre se imagina a la persona que te hace los impuestos, una vez al mes o una vez al año. Y claro, la contabilidad tiene una rama que es tributaria, pero también tiene una rama que es a puertas adentro, que es como control de gestión, análisis de datos, que es más para la gestión interna y más financiera, que te va a ayudar a tomar decisiones y a establecer qué cosas puedes hacer en ese momento. Entonces, en la carrera de contaduría se ve muchísimo análisis de datos, no con ese nombre, no así tan específico, pero sí te enseñan muchísimo a cómo hacerlo puertas adentro, al menos la contaduría que yo estudié, que es contaduría pública. Porque aquí en Chile hay una carrera que es contador general y contador auditor. Entonces acá también igual el contador auditor, que es el equivalente al mío, igual ve cosas demasiado técnicas y muy específicas como para generar el estado financiero. Pero sí vemos cosas, o sea, sí se ve mucho análisis para poder, como te digo, dar la veracidad de los datos que estás diciendo en el estado financiero finalmente. perfecto, buenísimo. Bueno, yo Sí. creo que esto parece una Sí, entrevista de ¿verdad que trabajo. sí? Bueno, pero a lo mejor muchas personas sí que han estado en tus cursos se identifican con lo que estamos diciendo, seguramente. Claro que sí, Sí, claro que sí, yo sé que sí. sí. Yo sé que cuando vean este live o los que están conectados se van a identificar. Y eso es lo Claro. importante, que las personas puedan identificarse y seguir un camino. Porque yo recuerdo que al momento de que yo traté de transformar mi carrera profesional, cuando me dije, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en bodega. Yo no quiero estar en bodega. Yo comencé en bodega, yo no quiero estar en bodega. Yo no quiero saber Claro. de productos. Yo estoy claro de que para mí lo más relevante es un servicio. Así que empecé a transformar mi carrera capacitándome. Así como hace ya 9 años que estoy aquí en Chile. Y cómo, Ah, ahora, ¿viste? cuéntame un poco, para no hablar mío, porque yo siempre hablo. Claro. No, pero está bien que me digas para yo saber, para que todos sepamos Claro, aquí. bueno, entonces, a ver, cuéntame un poco cómo fue tu desarrollo, porque si bien tienes una formación de contadora, ¿cómo fue tu desarrollo para poder, em, bueno, valga la redundancia, mejorar tus habilidades? Porque si bien ya tenías habilidades estadísticas, matemáticas, Claro. lógicas, pero no sabías en ese momento de inicio cómo desarrollarlos en la contaduría y aparte con una herramienta. ¿Cómo pudiste tú desarrollar eso? ¿O cómo fue tus inicios? Sí, y bueno, yo creo que ahí después le tuve que poner un poquito, tú sabes, ahí de sazón, ahí de buscar por mi propia cuenta, como para ir mejorando esas habilidades, porque el otro creo que igual en el mercado, porque cuando uno se gradúa y nos pasa a contadores, a veces no sabemos
¿qué viene después? Ajá. Estoy dentro de la empresa, ¿qué hago? No sé, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que Aparte de tengo acomodar que hacerlo papeles, porque después? cuando uno entra en la empresa, se pone a acomodar Ajá, ¿qué papeles. tal cual? Entonces, mira, ajá, ¿qué hago ahora? Ya estoy aquí. Entonces, claro, te das cuenta que en el mercado igual, por ejemplo, en las áreas donde he estado, casi siempre lo que más he visto que se hace es análisis. Entonces, yo necesitaba como ponerle más power a esa parte, como ver bien, mira, cómo lo hago más rápido. O sea, cómo yo agarro una cuenta, lo que te decía ahorita, que tiene, no sé, 2.000, 3.000 transacciones en un mes, ¿cómo la veo rápido? O sea, ¿cómo identifico rápido si eso todo está bien, si eso todo eso me cuadra con lo que yo declaré? Entonces, por eso tuve que como que reforzarme, lo hice por mis propios medios. Igual estuve en una empresa donde igual algunas empresas te dan la oportunidad de crecer o ven el potencial, ven que tú quieres seguir aprendiendo y te dan herramientas también, te ofrecen esa opción como de estudiar. He tenido como esas dos variables, ¿no? Pero la mayoría de la inversión ha sido privada. Yo creo que la primera vez que yo vi una tabla dinámica fue como en el 2012. Imagínate tú, el 2012, ya hace tiempo, 2014 por ahí. Y, y bueno, cuando yo descubrí cómo lo fácil que era un análisis, o lo fácil que era después que yo lo tabulaba ahí y lo comparaba, yo dije, o sea, yo amo, bueno, tú sabes, yo amo las tablas dinámicas, no sé, siento que me ayuda muchísimo. Hay fórmulas que las descubrí hace mucho tiempo y que las uso mucho y digo, esto era lo que yo necesitaba, pero lo hice así. En parte fue iniciativa propia y también lo que necesitan el mercado. Ahora yo justamente que estoy justo ahora en una empresa, en un proyecto, entonces estoy buscando otra vez y o ahora que estoy buscando, estoy en el mercado laboral, veo que una de las cosas que más se necesita es inteligencia de negocios, que es análisis de datos finalmente. Entonces, a veces yo como contador, ¿no? Porque veo que acá en Chile te dicen mucho, mira, yo quiero es un ingeniero comercial. Y yo no hallo cómo decirle acá a Chile, mira, sí, yo también sé hacerlo. Yo soy contador, pero también puedo hacerlo. Entonces, eso, ¿no? Sí, O yo sea, creo como que me que fui al final por otro lado, pero eso. esa homologación de carreras también es medio complicado para nosotros, Ha sido porque medio complicado para nosotros. para nosotros los venezolanos. No, yo creo que siempre va a haber una oportunidad y es poder identificar el requerimiento o la necesidad del mercado y uno se tiene que moldear si quiere llegar a eso, si quiere optar a eso. Claro, es así, claro, si quieres buscar mejores oportunidades para ti, tienes que invertir, o sea, si ves que no te lo dan, no lo vas a poder lograr en una empresa, la empresa no te va a dar esas herramientas, hay que invertir, o sea, y sí vale la pena invertir, porque a veces uno invierte y uno dice, ay, es que esto es muy caro, pero lo vas a ver en el retorno porque vas a tener mejores A oportunidades. ver, las personas que quieren consultarle algo a Natalia o a mí pueden hacerlo eh, por el globito de interrogación. Así que si quieren consultarle algo, lo pueden hacer por ahí directamente, no hay ningún tipo de problema. A ver, Natalia, ¿y cuántos trabajos has tenido acá en Chile? Bueno, acá en Chile, ahorita estoy como en mi tercer trabajo y me pasó algo muy particular y que el año pasado, por ejemplo, la empresa donde estaba ya como que se fue, un día se fue la empresa y ya me quedé así, de un día, o sea, de un día a otro me quedé así, sin trabajo, en Chile, inmigrante, ay, Dios mío, o sea, imagínate. Creo que ha sido también un momento muy difícil de mi carrera porque no había yo vivido nunca una situación así como esta, como que de repente un día te quedas sin trabajo. Yo no lo había vivido nunca, siempre yo me iba a un trabajo porque iba a otro trabajo. Y como te digo, en este último año que he estado cambiando de trabajos, no de tantos, imagínate, en el último año ya he estado en dos trabajos, pero veo en el campo laboral lo que más se está buscando, lo que más es demandado y lo que mejor oportunidades te da también a nivel económico. Claro, buenísimo. Sí. Y ahora cuéntanos un poco, ¿cómo es este proyecto de Finanzas al Ritmo? ¿Cómo nació eso? Ay, qué... Porque yo sé que te gusta la lectura, y aparte te Ajá. gustan las llamas, tienes su propio blog de escritura, porque hace rato conozco a Natalia, pues, y me ha Es comentado esas verdad, cosas. Y es verdad. bueno, que aún no nos conocemos en persona, pero de hace rato ha visto Estamos mis como que cursos, somos etcétera. amigos, ya somos, sí, es verdad. Entonces, ¿cómo ha sido esa?
esa transición de ser una persona normal, común y corriente, contadora, ahora compartir conocimiento en finanzas? Bueno, sí, la verdad es que creo que quiero darle justamente un cambio a mi carrera también, como ya después de tanto tiempo, ¿verdad? De estar en estos trabajos, de estar trabajando también y viendo situaciones que hoy en día me doy cuenta de que esas situaciones se repiten mucho. Y la verdad es que como que siento también un gran interés por servir o ayudar a otras personas. Y justamente eso es lo que busco con Finanza al Ritmo, que la gente aprenda un poco de cómo funcionan las finanzas, de cómo, o sea, de cómo lo he visto yo, de cómo le ha funcionado a grandes empresas o a grandes corporaciones y cómo eso lo puedo cambiar a una pequeña empresa, lo puedo llevar a ese modelo de cómo ellos hacen su gestión en una gran empresa, de cómo esos modelos también me pueden servir en una empresa más pequeña o inclusive a nivel personal. Entonces lo que yo busco con Finanza al Ritmo es enseñarle a las personas eh, justamente cómo mejorar en sus finanzas tanto personales como las de sus emprendimientos. Estoy muy enfocada a pequeñas empresas. Últimamente se lo he hecho un poco como hobby. A veces escribo cuando tengo tiempo, escribo artículos de cosas porque, como te digo, ya lo he vivido durante tanto tiempo y veo que se repite o que veo a veces en empresas cosas que yo digo, oye, pero esto quizás yo lo veo fácil porque ya tengo tiempo haciéndolo, ¿no? Entonces, eso es lo que busco, enseñarle a la gente con Finanza al Ritmo, tanto en Instagram, que bueno, que busco también un poco como hacer un poco de humor con el tema del trabajo a diario, pero también con mi blog en www.finanzalritmo.com, en donde, bueno, como escribo de vez en cuando, estos tips que le pueden servir a empresas, pero también le pueden servir a estudiantes, también le pueden servir a personas que se están iniciando en la misma carrera que yo. Eso es más o menos lo que busco con Finanza al Ritmo. ¿Y, y cuál sería como tu consejo para esas personas que pueden ser emigrantes, que van llegando y que tienen otro trabajo, que no quieren, por ejemplo, y quieren cambiar la situación o carrera? ¿Cuál sería tu consejo para esas personas? Bueno, yo creo que cuando uno llega a otro país, que bueno, lo hemos vivido nosotros, lo primero que hay que hacer es adaptarse. De verdad hay que adaptarse, hay que como que nunca empiezas de cero cero, porque igual ya traes un conocimiento que no te puedes quitar y mejor que no te lo quites porque te ayuda, porque es una experiencia. Pero también tienes que adaptarte a cómo se hace, cómo se hace en el lugar donde estás, cómo se hace aquí, cuáles son las costumbres de aquí. Desde luego que tú puedes mejorar cosas y cambiarlas, pero no puedes intentar cambiar el sistema. Entonces, yo el consejo que le doy a las personas es adaptarse. También no hablar tanto del pasado, dejar de hablar de, ay, es que yo lo hice, es que yo sabía, es que yo era, es que yo tenía. Bueno, ya estás aquí, esta es tu realidad y de aquí en adelante. O sea, ya como que lo que ya pasó ya fue. No, que yo en Venezuela lo hacía así, perfecto, súper, pero estamos en Chile, aquí hay normas, aquí hay leyes, aquí está todo un poco más automatizado, siento yo. No sé si tú lo percibes así, pero yo siento que aquí en Chile igual hay un avance en comparación a lo que vivimos en Venezuela. Si hay un avance de Es- tecnología, trabajan mucho con nubes, con mucha fuente de información, sean servidores, nubes, etcétera. Y por eso es que buscan mayormente, o sea, aparte que la era digital nos cayó aquí, a nosotros que somos los trentones, disculpa, Ajá, nosotros que exacto. somos los No, trentones, sí, nosotros que somos los trentones, nos cayó prácticamente la era digital aquí porque en Venezuela estaba todo como encapsulado, todo estaba muy oculto o las empresas que tenían esta tecnología eran como muy a dedo, muy selectivas. Y sí, es importante esa parte de poder, si bien no nos vamos a pasar o ser chilenos ni nada por el estilo, pero sí como esa parte de ajá, adaptación, esa parte de poder identificar cada uno de esos requerimientos es sumamente importante. Sí, claro. sumamente importante. Buenísimo. Y como carrera, ¿cómo tú le dirías? Porque si bien yo les digo, ¿sabes qué? Estudié en una
una herramienta que los impulse en el análisis de datos, y va a ser Excel, por supuesto, que es la más elemental. Pero tú como contadora y como una persona externa a mi comunidad, ¿cómo tú percibirías o cómo tú indicarías, sabes qué? Yo primero estudié esto o desarrollé esto antes de o después de, ¿me entiendes? O sea, Claro. cómo tú lo manejarías? Cómo tú lo aconsejas? Bueno, o sea, yo creo que igual que tú, por ejemplo, yo también creo que el Excel, si no lo viste o no te potenciaste durante la carrera, lo necesitas. O sea, si eres contador, lo vas a necesitar. Em, lo vas a necesitar antes de empezar a trabajar, ojalá mientras estás estudiando te potencies al máximo. Em, sí, yo creo que esa es la herramienta que más uso y quizás también aprender a usar un ERP, o sea, saber cómo funciona, qué es lo más básico que hace un ERP cualquiera que esté en el mercado. La mayoría funcionan igual, por eso yo te hacía la comparación quizás ahora que trabajo con SAP, que tienen muchas variables que se pueden almacenar, pero un ERP como ese o un ERP como cualquier otro, no quiero mencionar a ninguno para que no se sientan mal, pero básicamente lo que se hace es lo mismo. Los ERP funcionan con un flujo de trabajo. Entonces, entender eso es súper importante. Y eso también se aprende en la carrera. Yo escucho muchos profesionales que salen de sus carreras y dicen, es que yo no estoy haciendo nada de lo que estudié en la universidad. Y yo a veces digo, bueno, quizás no estudió mucho, porque sí se aprende. En la universidad, claro que sí se ven esas cosas. Y se aprende, ¿no? Cómo funciona, cómo es el flujo de trabajo de una compra. La compra nace con la cotización, después la orden de compra, después la factura, después el pago. O sea, entender cómo funciona el flujo es como elemental. Y lo puedes aprender, como te digo, conocer de un ERP, en el caso de los contadores, es básico. Y saber, aunque sea de uno, te da una idea de cómo funcionan todos, porque todos funcionan básicamente igual con el mismo flujo. Lo que va a cambiar es como cómo lo hace una empresa en particular, pero el flujo siempre va a ser el mismo. Entonces, esa es como mi recomendación a las personas que están iniciándose en estas carreras. Y mira, y hasta ha tenido como una transición entre programas, por ejemplo. Si bien trabajas con Excel, has pasado a otro programa. Sí, y desde luego he pasado a otros programas. O sea, tú dices otras aplicaciones como Power BI, quizás. Ah, correcto. Sí, claro, en mi caso, hasta ahí, pues como que hasta Power BI he llegado. No he usado otras bases porque justamente ahora me quiero especializar más, como te decía, en el análisis de datos, en la inteligencia de negocios. No conozco tanto porque lo que también veo es que esta herramienta me va a ayudar, en el caso del Power BI, me va a ayudar más a modelar los datos y sobre todo a presentarlos para poder seguir analizándolos, ¿no? Creo que eso es lo que me hace falta a mí en este minuto, potenciarlo. Entonces, es una herramienta que es súper útil porque otra de las cosas que hacemos mucho en la contaduría es mostrar el dato para que la persona que está al frente del negocio pueda tomar la decisión. Y los datos tienen que estar frescos, tienen que estar rápidos. O sea, no te puedes demorar mucho porque una decisión que te demores tomándola, bueno, te puede desencadenar muchos problemas. Sí. O que es muy tarde también en la toma de decisión. Es muy tarde en la Están toma. en pérdida y todavía no lo saben y tienen O eso ahí acumulado. exacto. O a lo mejor no vas a poder, porque si haces las cosas con tiempo, a lo mejor, por ejemplo, puedes planificar tus impuestos, puedes, digamos, proyectarlos y ver un estimado y ir midiéndolo, ir viendo, mira, yo no, yo quiero pagar es hasta aquí, entonces, tengo que hacer es esto para llegar allí. Entonces, hay que ir con los datos fresquitos, porque no vas a esperar que sea abril, ya cerró el 2023, ya no pudiste hacer nada hacia atrás. Entonces, como que tienes que ir ahí siempre a la vanguardia. Ahora, has tenido varios cargos, ya lo mencionaste, en la parte de finanzas, sea cuentas por Sí. cobrar, etcétera. Ujú, En cada uno de esos cargos, cuál ha sido sí. como el KPI más relevante? Por ejemplo, yo trabajé en, en cobranza, en la parte de cobranza, el recupero era el KPI más importante y rotación de cartera. Esas dos cosas. Sí. Recupero, que es el dinero que está entrando, y la rotación de cartera que corresponde a cuántas veces
un ejecutivo o un gestor le dio la vuelta a la cartera. Eso como identificar. Ahora, en cada uno de esos cargos, ¿cuáles son los KPI que tú sabes que este es el más relevante, este es el más relevante y así sucesivamente? Bueno, ya Cuéntanos. mencionaste claro, ya mencionaste como los más importantes, los más relevantes en cuentas por cobrar, pero por ejemplo, también te vas a encontrar con otros que son el capital de trabajo, el vencimiento de las cuentas por pagar también, la morosidad en la cuenta por pagar también es como súper relevante, en los cargos de tesorería, o sea, cuando están midiendo también el cash flow, que es como básico para las empresas para poder saber si tienen el dinero, con cuánto cuentan. Entonces, esos han sido como el más importante. O sea, el análisis del capital de trabajo es relevante y sobre todo para las pymes, porque las pymes trabajan o sea, trabajan con el día a día, trabajan prácticamente con su capital de trabajo. Ellos no están, digamos, invirtiendo, o sea, no, obviamente están invirtiendo, pero están viviendo de su día a día. O sea, Entonces, como para ellos también es su caja chica, su caja de flujo, ¿cómo tú lo llamarías? flujo de caja, El flujo sí, de el caja. flujo de caja. Sí, Ya. el flujo de O caja sea, es es como el más importante básico para que ellos. nosotros también manejemos un vocabulario, porque si bien lo podemos llamar Exacto. de forma, no sé, en estos días me llegó un amigo y el cruce de datos le dicen casar, y yo, casar. No, yo casé este dato con el otro, y yo, ya va, ya, ya va, Claro. aguántalo. No es casar, es cruce de datos. Entonces, es como también manejar bien el vocabulario para que se pueda entender. Para ¿Cuál es que se puedan. el vocabulario más significativo para el contador? Si bien el cash flow, que es el flujo de caja, ¿cuál es otro allí? Bueno, por ejemplo, te dicen el P&L, que es como el ganancias y pérdidas, que es como Ajá. el profit and loss, porque en finanzas se usan muchas palabras en inglés también, sobre todo cuando estás en empresas transnacionales. Entonces vas a escuchar muchos términos, pero por ejemplo el P&L, que es, como te digo, el ganancias y pérdidas, es básico también porque es también lo que más mide un negocio, o sea, para ver si está ganando o perdiendo, o sea, ese es como, yo digo que es como lo que más vas a escuchar, lo que más suena, ¿no? El budget, o sea, pero se usan muchas palabras en inglés, como muy técnicas. A mí no me gusta mucho usar palabras en inglés, supieras tú. A mí me gusta usar mis palabras en español, yo las entiendo, pero yo prefiero mis palabras en español porque siento que me entiendo más. A veces también no me gusta usar mucho palabras tan técnicas. O sea, a veces hablar de un KPI yo prefiero hablar, o sea, en vez de usar una palabra como esa, yo simplemente hablo directamente de la palabra morosidad o de lo que estamos hablando ahora de capital de trabajo sin mencionar cosas tan técnicas. A mí me gusta como no ser tan técnico. Claro, es que va a depender del grupo donde te estés desarrollando. Porque, bueno, Claro, es como, hay unos que son muy técnicos y otros que no son tanto. O sea, yo trato de exacto. tener como ese término medio de ser con el vocabulario preciso para que todos me puedan entender. Yo creo que eso es relevante para toda carrera, sea para diseñadores también, me imagino que ellos también tienen su lenguaje técnico, sea para contadores y en mi caso que son más que todo ingenieros. Y que me enfoco, Bueno, bueno, y imagínate más que todo que yo me los enfoco, ingenieros, claro. que me enfoco más que todo en la parte de procesos, esta parte de gestión de procesos que tú lo manejas de otra manera. Claro, ves que por ejemplo, claro, quizás yo uso más argot como más financiero, pero estoy segura que casi todas las cosas de las que he hablado tú también Sí, las sí, has visto, ¿no? sí, claro, totalmente. ¿Ves? Pero prefiero el que tú Quizás tú lo usas digas. palabras, claro, pero Prefiero el que quizás lo tú dices palabras más técnicas, claro, y sobre todo imagínate los ingenieros, o sea, Claro, 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 totalmente. sí, Y bueno, ese como, qué bueno ha sido y fructuoso, bastante fructífero el live. Eso como para que, sí, bueno, yo estoy tratando de colocar esta estancia como para que diferentes profesionales que tienen diferentes tiempos de desarrollo de su carrera, de su parte laboral, puedan compartir su experiencia y que cualquier persona que esté comenzando o ya tenga recorrido y se identifique. Porque si bien tenemos una carrera y creemos que nos casamos con una carrera y que, como tú dijiste en un inicio,
Yo creí que los contadores son los que estaban detrás de los bancos, pero no, no es así. Pero no, muchas veces nos casamos con ese ideal que en el tiempo nos va a cambiar. Como por ejemplo, mi carrera cuando yo era niño, yo era chamito, cuando estaba más pequeño, porque yo sigo siendo pequeño, cuando Claro. estaba, cuando estaba pequeño yo quería ser ingeniero en sistemas, pero no se dio. Se dio fue la ingeniería industrial, yo soy ingeniero industrial. Claro está, me especialicé en la parte de, tengo un diplomado en gestión de procesos, aparte tengo un pocotón de cursos también en la parte de gestión de sistemas y de estructura de sistemas, etcétera. Y me he especializado en esa parte, que poco a poco he visto cómo ha cambiado mi carrera, pero es porque yo lo decidí, es porque yo dije, ¿sabes qué? Como lo mencioné, yo no me veo en bodega 3 años más. Yo no me veo en bodega. Yo no, así, Claro. es muy bueno poder ser encargado de bodega, pero no, no me veo en bodega. Yo creo que yo puedo dar mucho más. Y esa parte de tomar decisiones también son relevantes en nuestra carrera. Y que, No, hiciste un cambio grandísimo, ¿no? Has sí, hecho un sí, cambio total, grandísimo. total, total. Pero esto estoy diciendo, hace 9 años, que en Ah, ese trabajo prácticamente duré, no sé, como 6 meses. No, 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 no era lo sí, mío. quizás no. No era lo mío. ¿Sabes qué? No, no es lo mío. Esto no es lo mío. Y ahí iba así, chao, cambio de one. ¿Para qué pensarlo también? Claro. A ver, Natalia, ¿qué otra cosa querías comentar? Porque me comentaste también en el chat por el WhatsApp que estabas estructurando. Cuéntame qué te estabas estructurando. No, o sea, si supieras que lo que justamente quería comentar eso, ¿no? Porque como la gente tiene la visión de los contadores, te lo dije hace un ratico, que los contadores estamos como para ver impuestos. Entonces, como que en realidad nosotros tenemos como muchas cosas por hacer y si hay personas que son contadoras que están viendo el live o que lo van a ver más adelante, saben que los contadores, o sea, tenemos como un abanico de posibilidades, de opciones por donde puedes explorar. Es como cuando estudias medicina. Yo siento que cuando estudias contaduría es como cuando estudias medicina, porque estudias cirugía, pero luego tú puedes irte por la rama que tú desees, ¿no? Y igual pasa con los contadores. eh, Tú puedes, obviamente la gente espera de nosotros que seamos expertos en tributarios. Es que la gente espera un contador, impuestos, tributos, y tú te puedes encontrar con contadores. Yo no me considero impuestos, o sea, no me considero especialista en tributos. No es un área que me haya gustado demasiado, no me gusta mucho, o sea, sé como lo básico, como para estar en regla, pero es un área que a mí particularmente no me ha llamado la atención. Siempre me ha gustado más la gestión, más lo financiero, más, pero más la gestión, más el control interno, más hacer, o sea, trabajar en la contabilidad, pero para tomar decisiones internas, para saber cómo se está, o sea, si hay desviación de fondos, para saber si el inventario estaba bien, si, sabes, como más puertas adentro. Es lo que a mí siempre me ha gustado. Entonces, eso era lo que quería también como comentarle a la gente, ¿no? Que esta carrera es muy diversa y que, bueno, una de las cosas que más usamos obviamente es el Excel, eso sí es verdad. Los contadores usamos mucho Excel, mucho, mucho. Es como súper importante porque lo necesitas para todo y a lo mejor no me pasa solamente a mí como contadora, a lo mejor en realidad eso pasa en todo. Es como la herramienta que más uso. Pero eso, o sea, eso era como lo que quería comentar, como todo. Y además también nosotros tenemos una parte que es analítica y predictiva también, como para luego, o sea, como para generar, digamos, presupuestos, medirlos, ¿ves? Que es como más, o sea, hay una gran variedad de opciones que tienes en este tipo de carrera y para todo vas a necesitar analizar datos. O sea, como que todos los caminos nos llevan, mira, a lo mismo, analizar datos. Analizar datos. Correcto. Sí. A veces pienso cómo analizarían datos en los años 60, 70, porque ahí también habían analistas. Yo nada más viendo las películas, hay una película que yo trato de recomendar muchísimo, que se llama The Bank, pero está solamente en Apple TV. ¿Qué es, qué es De Bank, la voy a anotar, ¿oíste? Sí, porque resulta ser que es una película que se encarga de finanzas, pero claro, en esa época correspondía a que los negros no podían tener propiedades. Entonces,
Es, Solo por ser negros. lo, Fíjate, yo no no hubiese puede- podido tener nada. los negros no podían, no podían hacer negocios y tener muchas cosas en Estados Unidos en ese momento. En ese Entonces, momento. pudieron analizar tantos datos y tanta información y poder pasar toda esta información a una persona para que él fuese su cara, pero atrás de él estaba el batallón de personas tratando de mejorar todas las situaciones. Y esta parte de cash flow, esta parte de budget, todo, absolutamente todo, todo esto, poder analizar esos datos para definir, sabes que nosotros necesitamos comprar ese edificio y al momento de que compremos ese edificio, no sé, por ejemplo, media California va a ser de nosotros. Y lo hicieron, porque son historias de vida reales. Yo, wow, sí, es muy buena la película. Ah, no, no, porque antes, claro, o sea, pues digo, ¿cómo hicieron todo eso? O sea, ¿cómo la gente Y analizaba datos antes? cero inversión, solamente inversionista. O sea, Mm, solamente teniendo inversiones, no de su dinero. O sea, era como complicado, considerando que el sí, mercado inmobiliario, por supuesto, es el que más tiene esa parte de maximizar las inversiones muy rápido. Porque, o sea, la sí, necesidad principal es una casa, el techo. A ver, claro, vamos a leer un poquito los comentarios por acá. Dice, claro. saludos de Venezuela, estimado. Ah, qué verdad. Un amigo por acá. A ver, ¿qué otra cosa tenemos por acá para leerlos? Eh, Sí, yo también los hay he un visto, ¿verdad? comentario que leí. Dice, debería ser una única palabra para todos. Sí, claro. Si decimos papel y que todo el mundo entienda papel, sería Sí, ideal, pero ¿verdad? tiene que Sería lo ser ideal. papel blanco, corrugado o liso. Tiene que ser, tiene que ser detallado. A ver, ¿Verdad? tenemos acá, bueno, esos son como los comentarios que tenemos y no tenemos preguntas. Sí, Bueno, Natalia. había alguien que decía como que aquí en Chile también, como Dilab decía como que aquí en Chile también, cuando hablé de que los contadores aquí en Chile ven también remuneraciones, bueno, que en Venezuela también se veía, ¿no? Como que eso es lo que la gente espera de Claro, la carrera. Sí, no sé comentaron si lo será por tu parte del live, no lo vi. sí, No lo vi. ese lo vi aquí, de hecho lo estaba buscando, mira, aquí está, no sé cómo etiquetarte, pero estaba entre los últimos. Ah, ok. Decía como No, Dilab. no me apareció a mí. Me imagino que es Sí. una cuestión de tu lado. Bueno, no sé, si tienes comentarios, me menciónalos para ver si tienen ahí un buen Claro. tema. Bueno, aquí hubo gente que habló de que como que si podíamos recomendar también libros. No se me viene Ah, ninguno a la libro. mente ahora, porque yo leo pura novela. Ah, ya, ya, sí. Yo casi no leo libros bueno, o sea, sí, igual sí me gusta este tipo de lecturas. Hace días también como que leía un poco, tú hablabas de cómo analizaban datos en el pasado y leía de cómo, imagínate, como que desde los egipcios ya la gente manejaba la contabilidad y ellos lo que hacían era como dibujitos, o sea, como para representar lo que se cree hoy en día, lo que los arqueólogos dicen es que ellos lo hacían para representar sus bienes, sus intercambios, o sea, imagínate, desde esa época Claro, que la gente no sabía ni escribir, porque todavía no se había inventado la escritura, la matemática, nada de eso. claro, y que es importante tener esa habilidad. Lo importante de tener esa habilidad, porque prácticamente los que tenían esa habilidad eran la mano derecha de los faraones en ese momento. Tal O gobernadores, cual. etcétera. Esas son Tal- cosas que a mí me gusta también la historia y la política no, pero la política de esa historia sí me gusta. Aquí También no. es verdad. No, sí. Bien, a ver, bueno, Natalia, para mí ha sido un gusto poder compartir esta estancia contigo. Muchas gracias, te digo otra vez, muchas gracias por aceptar mi invitación, que la teníamos pendiente de hace rato. Y no nos habíamos concordado. Creo que fue cuando era las declaraciones el mes pasado. Yo sabía que no, prefería echarlo un poco más para allá, para que ¿Verdad? ella descanse y esté más relajada al momento de dar el live. Así que bueno, este live va a estar grabado para cualquier persona lo pueda compartir y también ver con tranquilidad en cualquier otro momento. Importante, importante como resumen. Cualquier carrera necesita del análisis de datos. Cualquier carrera. Traté de que, bueno, voy a tratar de que esta estancia sea para diferentes
profesionales para que las personas se den cuenta. Y que de cierta forma también nosotros podemos cambiar un poco el enfoque de nuestra carrera, porque si bien nuestro primer trabajo puede ser operador de bodega, eso no define tu carrera en sí. Nosotros también la podemos desarrollar o mejorar. Creo que eso, por mi parte, sería como un resumen que le puedo dar a ustedes. Y, y que siempre vamos a analizar de forma general y luego vamos a ir desglosando. Todos los análisis de datos son los mismos, pero va a depender, por supuesto, del enfoque del área. Esa parte de recupero, esa parte de presupuesto mensual, presupuesto anual, esa parte de tener el control para poder realizar la toma de decisión correcta, de cómo se encuentra la empresa, y los datos son los únicos que nos van a dar esa información. Natalia, te concedo para que te puedas despedir. Bueno, de verdad, muchas gracias a ti también por invitarme a este espacio y compartir un poco también con tu comunidad para que conozcan de que cómo está presente el análisis de datos en todo. Bueno, de verdad me voy muy contenta y bueno, espero que la gente pueda conocer un poco más. También mi conclusión es que definitivamente el análisis de datos es súper importante y también inclusive hasta a nivel personal también mantenerte como al día con tus propios datos y ver hacia dónde vas, qué es lo que necesitas para, es de verdad que es súper importante, así que la preparación también, la inversión en los estudios nunca está de más, siempre es súper necesaria para seguir avanzando, seguir creciendo y reforzar lo que dijiste que me pareció súper importante, que un cargo no te define, o sea, tú puedes empezar en una cosa y terminar en otra, por eso te decía yo, inclusive estoy pensando en darle una vuelta a mi carrera y enfocarla de otra forma, quizás dentro de mi misma carrera, pero enfocándola de otra forma. Eso que acabas de decir es súper importante. Así que bueno, muchísimas gracias por esto. Y bueno, nada, desearte el mejor de los éxitos. Me gusta mucho el contenido que compartes, los cursos, y créeme que pronto, pronto voy a seguir tomando tus cursos de Power BI porque sé que los voy a necesitar, así que recomendadísimo. Vale, bueno, que estén bien. Sigan a Natalia también como Finanzas al Ritmo. Y bueno, Ah, cierto, no lo dije. Arroba Finanza al Ritmo, también en la página web siempre estoy escribiendo por ahí, www.finanzalritmo.com. Así que eso. bueno, que tengan buenas noches y buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.